Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos esta mañana para continuar nuestro estudio de las tablas de Habacuc y ahora considerar las verdades que están representadas en los cuadros únicamente a partir de la Biblia. Al comenzar nuestro estudio esta mañana, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que nos perdones de cualquier pecado, de cualquier transgresión que pudiera impedirnos escuchar tu voz o que me impida transmitir el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Queremos que nuestro entendimiento sea abierto para así cumplir el mandato en Habacuc y oramos para que derrames sobre nosotros ahora tu lluvia tardía. Y al abordar este tema, te pedimos que bendigas el trabajo que estamos realizando en la transmisión en vivo y la grabación en DVD, y que estas cosas sean de tal naturaleza que nos preparen mejor para estar firmes, reflejar tu carácter y compartir el mensaje del momento en este tiempo de la historia de la tierra. Y te damos gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta serie de tablas de Habacuc por supuesto, hoy estamos en el número 76 y en realidad es el número 78 porque hay un par en el camino que no numeramos que solo fueron repasos. Así que es una serie larga y nos ha tomado muchos meses llegar hasta aquí. Y la semana pasada asumimos la tarea de reunir la conclusión. Y en la presentación del lunes de la semana pasada, que fue la segunda parte de la conclusión, hablé sobre William Miller rechazando el clamor de medianoche. Y evidentemente, repetidamente, cuando estaba diciendo esto, estaba identificando que Miller rechazó el clamor de medianoche en la primavera de 1844, pero en realidad fue en la primavera de 1845. Simplemente fue un lapsus mental que tuve en ese momento. Así que recibí un correo electrónico de una amiga y ella dice, en las presentaciones más recientes, en la segunda presentación, sigues diciendo que Miller rechazó el mensaje en la primavera de 1844. Es en la primavera de 1845. El movimiento del séptimo mes ni siquiera había ocurrido en la primavera de 1844. Sé que lo dijiste con la intención correcta, pero está varias veces incorrecto ahí. Así que dejamos eso registrado. Si retrocedes 4 presentaciones, me escucharás decir eso repetidamente, así que ya lo corregí. Tengo otra cita que un hermano quiere que comparta, pero puede que lo haga o no en algún momento. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez un desacuerdo, una discusión o un debate sobre un versículo o un pasaje de la Biblia. Yo he tenido varios. Pero más allá de eso, más que simplemente sentarme con un hermano o hermana después del servicio en una cena de confraternidad y discutir la diferencia de un versículo, hay ocasiones en que las verdades de un versículo se debaten públicamente y también he tenido mi parte de esas situaciones, por supuesto. En 1995 publicamos por escrito nuestra comprensión de los últimos 6 versículos de Daniel 11 y desde ese momento ciertos componentes de ese mensaje comenzaron a debatirse públicamente. Y como ejemplo, uno de ellos es la tierra gloriosa. La tierra gloriosa en Daniel capítulo 11, versículo 41, representa a los Estados Unidos de América. Y tan pronto como salió ese mensaje, el enemigo levantó personas para oponerse públicamente a que la tierra gloriosa fuera Estados Unidos, en el versículo 41. Y era un punto que no podía simplemente dejarse de lado, porque el versículo 41 de Daniel 11 está identificando el cierre del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Así que el hecho de que se estuvieran levantando personas para socavar la realidad de lo que es la tierra gloriosa era algo a lo que había que responder. Así que ese argumento continuó y continuó sin parar. Hasta el día de hoy, todavía encontrarás un gran grupo de personas dentro del adventismo que enseñan que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día, lo cual es absolutamente ridículo. Quiero decir, es simplemente ridículo. No hay ningún respaldo bíblico para eso en absoluto. En cambio, al identificar la tierra gloriosa como los Estados Unidos de América, hay abundante respaldo bíblico para ello. La palabra gloriosa significa en el sentido de prominencia. La palabra tierra significa tierra. 4 versículos después, Miguel se levanta y la aprobación humana se cierra.
Entonces, ¿cuál es la tierra más prominente del mundo justo antes de que se cierre la aprobación humana? Son los Estados Unidos de América. La Biblia es clara en que el monte santo y glorioso en las Escrituras representa a la iglesia de Dios al final del mundo. Ese es el versículo 45. Si Daniel hubiera querido que pensáramos que la tierra gloriosa en el versículo 41 era la iglesia adventista del séptimo día, habría dicho el monte santo y glorioso. Pero la razón, pero debido a que él dice el monte santo y glorioso en el versículo 45 y la tierra gloriosa en el versículo 41, sabes que es algo diferente afirmar que la tierra gloriosa es la iglesia cuando Daniel utiliza una ilustración completamente distinta de ello apenas 4 versículos después. Eso es un razonamiento pobre, en el mejor de los casos. La hermana White dice sobre Estados Unidos es la gloria de todas las naciones. La gloria de todas las naciones, tierra gloriosa, ¿qué tan difícil es eso? Hay 3 promesas en el pacto. Una es que podemos tener la mente de Cristo, otra es que podemos tener un cuerpo glorificado, y la tercera es que el Señor daría a su pueblo una tierra. Y de esas 3 promesas, si simplemente cuentas cuál se menciona más en la Biblia, la tercera promesa del pacto, que el Señor daría a su pueblo una tierra donde habitar, se menciona 50 veces más que la mente de Cristo o el cuerpo glorificado en la segunda venida. Y la hermana White dice que todas las promesas del pacto se cumplen en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ¿dónde está la tierra que fue dada a la iglesia adventista del séptimo día en cumplimiento del pacto? ¿Dónde fue levantada la iglesia adventista del séptimo día? La Biblia enseña que aquellos que huirían de la persecución del papado, que escaparían de Europa, irían hacia el oeste, y el Señor establecería a su pueblo en el oeste, que es Estados Unidos de América. Así que hay muchas más razones. Y yo lo hago, solo te las estoy diciendo, no te las estoy probando. Hay muchas más razones para demostrar que la tierra gloriosa es Estados Unidos de América, pero eso es un tema secundario. El verdadero asunto es que cuando entiendes que la tierra gloriosa es Estados Unidos en Daniel 11:41, comprendes que lo siguiente que ocurre después del colapso de la Unión Soviética en esa secuencia de versículos es que se cierra el tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. Así que ese versículo se vuelve muy serio y hay incluso personas que este es un argumento secundario. Hay personas que quieren negar que el tiempo de gracia se cierra para la iglesia adventista con la ley dominical en Estados Unidos. Y la hermana White dice repetidamente que hay un mensaje de puerta cerrada, ¿de acuerdo? Ella dice que hubo un mensaje de puerta cerrada en el tiempo de Noé, un mensaje de puerta cerrada en el tiempo de Abraham respecto a Sodoma y Gomorra, mensaje de puerta cerrada para los judíos en el tiempo de Cristo, destrucción de Jerusalén. William Miller trajo un mensaje de puerta cerrada, el fin del mundo. Así que sugerir que los últimos 6 versículos de Daniel 11 son un mensaje de puerta cerrada es coherente con todos los mensajes en las Escrituras que prefiguran el mensaje de advertencia final al fin del mundo. Así que esta controversia que se ha hecho pública tiene algunas ramificaciones graves y serias. Déjame mostrarte algo aquí. Voy a mostrarte una cosa más sobre esta controversia. No voy a profundizar en esto. Volveremos a este tema, si Dios quiere, en un par de semanas más o menos. Pero si identificas la tierra gloriosa como la iglesia adventista del séptimo día, es decir, si consideras que este término se refiere específicamente a esta denominación religiosa, o si por otro lado la identificas como los Estados Unidos de América, es importante saber que esta es una discusión pública y abierta que ha existido y se ha mantenido vigente durante muchos años, específicamente desde el año 1995, y que ha generado numerosos debates y opiniones dentro de la comunidad. Y las personas que creen que es la iglesia adventista del séptimo día, los ministerios de autosustento, ya sabes, Hope International, Heartland, Steps to Life, Amazing Facts, los ministerios de autosustento que están en buenos términos con la asociación o incluso la asociación general, los hombres de investigación bíblica, ¿de acuerdo? Departamento de Investigación Bíblica. Ellos te dirán que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día.
¿Por qué alguien que busca ser un líder, un guía espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aceptaría la doctrina de que en Daniel 11:41, mucho antes de que se cierre el tiempo de gracia, mucho antes de que Miguel se levante? Ahora bien, realmente cuando digo antes de que se cierre el tiempo de gracia, si ellos están diciendo que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día, entonces cuando es conquistada no está marcando el cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia, cuando tomas esta posición, es cuando Miguel se levanta al final del mundo. Así que si eres un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya sea en la obra de autosustento o en la conferencia general, y has adoptado esta posición, como lo han hecho, entonces eso significa que mucho antes, en el versículo 41, antes del versículo 45, cuando se cierra el tiempo de gracia, en el versículo 41, la Iglesia Católica toma el control de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué clase de mensaje es ese de parte de un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde está tu segunda prueba de que el papado alguna vez toma el control de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Simplemente no existe. Bien, entonces, si tomas esta posición de que la tierra gloriosa es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la niña de los ojos de Dios. Bien, ese es el monte santo y glorioso, ese es su pueblo, ese es Sión, ¿verdad? Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un poder piadoso. Pero si permites que la Biblia defina qué es la tierra gloriosa, entonces te das cuenta de que la tierra gloriosa es Estados Unidos de América en el mismo periodo de tiempo en que Estados Unidos está obligando al mundo a adorar al papado. ¿De acuerdo? Estados Unidos comienza como una nación semejante a un cordero, pero termina hablando como un dragón. Y cuando la tierra gloriosa es conquistada en Daniel 11:41, Estados Unidos está hablando como un dragón. Así que no es un poder piadoso, ¿verdad? Es un poder satánico. Así que cuando miras este argumento, te das cuenta de que por un lado estás diciendo que la tierra gloriosa es un poder piadoso y por el otro lado no, la tierra gloriosa es un poder satánico. Así que esto principalmente estoy tratando de hablar sobre controversias públicas en la verdad bíblica. Pero antes de alejarme de mi ilustración de una controversia pública, quiero mostrarte otra cosa porque estamos tratando con lo cotidiano. Las personas que están en el lado equivocado de la opinión, las mismas personas, el Harlan Institute, el Biblical Research Institute, Steps to Life, Amazing Facts, estos mismos ministerios y la conferencia general te dirán que lo cotidiano es el ministerio de Cristo en el santuario. El ministerio de Cristo en el santuario. Y por supuesto, la hermana White dice claramente que esta opinión provino de ángeles que fueron expulsados del cielo. Ella dice que esta opinión trae oscuridad y confusión. Pero la hermana White dijo que los pioneros tenían la opinión correcta, y los pioneros dicen que lo cotidiano es el paganismo. Así que fíjense que en el argumento de lo cotidiano es el mismo argumento que el de la tierra gloriosa. Es el mismo argumento. A principios del siglo XX, el mismo argumento que aparece a finales del siglo XX es solo que en dos temas diferentes. ¿Es lo cotidiano un poder satánico o es lo cotidiano un poder divino? ¿Es la tierra gloriosa un poder satánico o es la tierra gloriosa un poder divino? Y no pasen por alto esto, hermanos y hermanas. Cuando los pioneros identificaron que lo cotidiano era el paganismo, estaban identificando que el paganismo era el poder que colocó al papado en el trono de la tierra. Así que cuando identificamos que la tierra gloriosa es un poder satánico, es decir, los Estados Unidos, también estamos identificando que la tierra gloriosa es el poder que coloca al papado en el trono de la tierra. Así que no pasen por alto esta controversia, porque este tipo de paralelos no son fabricados por los seres humanos.
Este es un paralelo profético que tiene que ver con la apostasía alfa y omega, porque esta visión falsa de lo cotidiano surgió en el tiempo del alfa, y esta visión falsa de la tierra gloriosa es lo que se está discutiendo en el tiempo del omega. Y es el mismo argumento con diferentes símbolos. Así que lo abordaremos más a medida que avancemos. Pero sé que hay personas que tienen pasajes donde la hermana White dice que para presentar la verdad debemos presentar la verdad y no debemos preocuparnos por presentar el error, ¿saben? No es bueno presentar el error porque entonces haces que la gente piense en el error y podrían tropezar con el error. Y ella dice eso repetidamente, pero también dice repetidamente que cuando vayas a enseñar la verdad, la contrastes con el error. Bien, así que ella también dice eso, por lo que tienes que tomar un enfoque un poco más equilibrado respecto a lo que ella está diciendo. Sabes, si hay alguien por ahí enseñando error y el error que están enseñando va a ser útil para mostrar la importancia de la verdad, entonces adelante, identifica esa falsa enseñanza. Pero lo que ella está diciendo es que no necesitas entrar en detalles sobre por qué ese falso maestro no vale nada. Pero a veces, para presentar la verdad, vale la pena contrastarla con el error. Bien, así que en nuestra última presentación nos tomamos el tiempo para mostrar que uno de los temas de la profecía bíblica es la combinación de la iglesia y el Estado. Y nos tomamos el tiempo para mostrar que en Daniel 2 y Apocalipsis 17 hay una progresión que se ilustra en los reinos de la profecía bíblica. Y llevamos esos dos principios a Daniel 7 y 8, señalando que Daniel 7 y 8 operaban bajo el principio de repetir y ampliar, y que Daniel 7 era una ilustración de los reinos de la profecía bíblica en su manifestación política, y que Daniel 8 mostraba los mismos reinos de la profecía bíblica en su manifestación religiosa, y que la falsa religión que se representa en Daniel 8 tiene allí una progresión que está marcada por la palabra gadol, autoexaltación, porque cada uno de estos reinos de la profecía bíblica se engrandece a sí mismo más que el reino anterior. Así que establecimos eso para introducir nuestra consideración de Daniel 8, versículos 9 al 12. Así que solo les estoy recordando eso, nada más. Si Dios quiere, vamos a estar en el libro de Daniel por mucho tiempo. A veces cubriremos mucho terreno, a veces no. Y cuando digo mucho terreno, puede que cubramos bastante, pero quiero decir que a veces no nos vamos a alejar mucho de un solo versículo. Así que ahí es donde vamos a estar. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Acompáñenme, si pueden, está en sus notas, pero vayamos a Daniel 11:14 porque estamos estudiando Daniel 8, ¿de acuerdo? Así que quiero ir a Daniel 11:14. Daniel 11:14 dice: y en aquellos tiempos muchos se levantarán en contra del rey del sur. Además, también los violentos de tu propio pueblo se exaltarán para tratar de cumplir la visión, pero finalmente caerán. Hubo controversias en la época de los mileritas. Si retrocedes y lees las publicaciones mileritas, los boletines, las revistas que publicaban, o si lees los escritos de William Miller, encontrarás que había ciertas controversias que los mileritas tenían con los protestantes de esa época que forman parte del registro, aunque realmente no eran tantas, pero sí existían. Esas controversias deben ser tomadas en cuenta, ¿de acuerdo? Ellos estaban discutiendo sobre el milenio. Había ciertos argumentos y uno de ellos es este versículo. Este es un versículo, el versículo 14 que William Miller tiene registrado. Él está elaborando sobre este versículo en respuesta a la visión protestante errónea. Y la primera vez que me encontré con esto, no lo estaba buscando y no significó mucho para mí. Yo realmente estaba leyendo a William Miller y la parte que estaba leyendo está en sus apuntes. Llegaremos a ella en un momento y pensé que era interesante. Quiero decir, yo estaba familiarizado con Daniel 11:14. Y fui llevado a leer esto por William Miller y lo tenía en mi memoria.
Y luego, en un par de semanas, estaba en una reunión que duró casi una semana, donde un hombre de la conferencia general presentaba su interpretación de los últimos 6 versículos de Daniel 11 durante 45 minutos. Y luego respondía preguntas durante media hora. Y luego yo presentaba mis puntos de vista que eran diferentes a los suyos sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Y después él respondía preguntas durante media hora. Y era una audiencia seleccionada a mano. Solo hubo una persona que se coló, pero todos los demás estaban solo por invitación. Y era mitad empleados de la conferencia general y mitad ministerios autosustentables. Así que él presentaba durante 45 minutos sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Luego él respondía preguntas y después yo hacía lo mismo, y así íbamos alternando durante la semana. Y cuando llegó a Daniel 11:14, explicó que los saqueadores de tu pueblo, este hombre de la conferencia general, representan a los descendientes de Grecia, algunos de los reyes sirios y a Antíoco Epífanes. Y yo estoy pensando, vaya, ¿sabes? Yo acababa de entender que esto fue una controversia en la época de los milleritas, pero que los milleritas tenían razón. Los saqueadores de tu pueblo son Roma. Los milleritas discutían en contra de los protestantes que estos saqueadores de tu pueblo en el versículo 14 representaban a Roma, y los protestantes decían que representaban a Antíoco Epífanes. Y aquí está este hombre de la conferencia general diciendo que los saqueadores de tu pueblo representan a Antíoco Epífanes. Y yo estoy pensando, gracias Señor por advertirme de antemano que esto sigue siendo un problema aquí al final del mundo. ¿De acuerdo? Lo que originalmente habíamos llegado a entender en la historia de los milleritas, de alguna manera se puso patas arriba cuando llegamos al final del mundo. Así que tenía la munición cuando subí a hacer mi presentación sin tratar de ser confrontativo. Yo respondía, abordaba todos los pequeños errores que veía en su presentación y tenía el material en mi mente para responder. Y si lees esto, y no tenemos que leer esto. No tengo la intención de leer todos estos pasajes. Tengo la intención de referirme a ellos. El punto clave en este versículo, y lo tienes en tus notas, es la palabra también. Y William Miller enfatiza la palabra también. Si estás familiarizado con Daniel 11, 12, 13, está hablando del rey del norte, los poderes sirios, y su agresión hacia Egipto, el rey del sur, y ha sido el tema de discusión durante algunos versículos. Así que cuando llegas al versículo 14 dice, y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra Egipto, el rey del sur. También los saqueadores de tu pueblo. El tema han sido el rey del norte durante los 2 versículos anteriores, así que el versículo 14 está diciendo que habrá otras personas además del rey del norte que se levantarán contra Egipto y también los saqueadores de tu pueblo. Así que la lógica de William Miller, y su lógica es correcta y es gramaticalmente correcta, es que quienes quiera que sean estos saqueadores del pueblo, tienen que ser diferentes al rey del norte. También los saqueadores de tu pueblo. Y puedes leer su razonamiento aquí abajo al final de la página. ¿De acuerdo? Así que quienes quiera que sean los saqueadores de tu pueblo, también pueden definirse por las características que se dan en el versículo. Ellos son los saqueadores del pueblo de Dios. Son el poder en la profecía bíblica que se exalta a sí mismo. Pero más importante aún, son el poder que establece la visión. Y esta visión aquí es la visión. Y Proverbios 29, 18. ¿Qué dice Proverbios 29, 18? Donde no hay visión, Donde no hay visión en la vida, el pueblo perece. ¿Y dónde no hay visión? No hay visión si no sabes quiénes son los saqueadores de tu pueblo, porque los saqueadores de tu pueblo son los que establecen la visión. Por eso la hermana White tiene declaraciones como, ella dice, las escenas relacionadas con la Laá, las escenas relacionadas con el hombre de pecado son las últimas escenas en algo de la historia. ¿De acuerdo? Sin embargo, la primera parte es palabra por palabra. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Es Roma, el rey del norte.
La hermana White está diciendo que las últimas escenas en la historia profética tienen que ver con el papado, el rey del norte, Roma. Y Daniel está diciendo aquí que lo que establece la visión es Roma. Así que están de acuerdo entre sí. Pero Proverbios dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Así que lo que hace Satanás es decir, tengo que corromper el entendimiento de que los asoladores de tu pueblo es Roma, porque si logro eso, entonces no hay visión y el pueblo perece. ¿De acuerdo? Así que esto fue una controversia en la historia de los mileritas. Ahora, hermanos y hermanas, quizás se pregunten qué tiene que ver esto con Daniel 8. Y quizás se pregunten por qué estamos dedicando tiempo a hablar de argumentos, pero quiero señalar estos dos cuadros aquí. Estos dos cuadros aquí, prácticamente todo lo que contienen tiene una referencia en la profecía bíblica. Pero noten que digo prácticamente. ¿De acuerdo? Fíjense aquí, 164. No hay ninguna referencia en la Biblia a esto, ¿de acuerdo? Esto no es una referencia bíblica. Esto es una referencia a la controversia que ocurrió en la historia milerita. Dice 164, muerte de Antíoco Epífanes. En Daniel 11:14 los protestantes argumentaban que los saqueadores de tu pueblo eran Antíoco Epífanes. Este era el problema con los mileritas. Así que los mileritas dedicaron mucho tiempo a demostrar por qué Antíoco Epífanes no podía ser este sujeto, porque si lo fuera, destruiría la visión. Así que lo que estoy diciendo es que la controversia en la historia milerita fue tan significativa que en realidad está puesta en este cuadro y se nos ha dicho acerca de este cuadro que fue dirigido por la mano del Señor. Así que estas controversias son algo que el Señor ha señalado, ¿de acuerdo? Dice muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes. ¿Dónde se levanta alguien contra el príncipe de los príncipes? Vaya a Daniel 8. Vaya a Daniel 8. Versículo 11. Sin embargo, se engrandeció hasta el príncipe del ejército. Los protestantes decían que Daniel 8:11 está hablando de Antíoco Epífanes levantándose contra el príncipe del ejército, el príncipe de los príncipes. Así que los mileritas decían que esto es casi sarcástico, pero no lo es. No estoy tratando de ser negativo, pero piénsenlo. De 164, muerte de Antíoco Epífanes. Esto es 154, ¿qué? Antes de Cristo. Antes de Cristo. 164. 164 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto antes de que Jesús, príncipe de los príncipes, aparezca? 164 años. Bien, ese es su punto. La muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, ya que había estado muerto 164 años antes de que naciera el príncipe de los príncipes. Bien, así que esta es una controversia que no tiene referencia bíblica. Es un punto en esta tabla sobre la controversia de esa historia, ¿de acuerdo? Hay controversias que forman parte de esta historia y esta historia se repite en nuestra historia hasta la última letra. De todos modos, tenemos más que decir sobre esto. Volvamos a nuestras notas. Miren, bajo la palabra exaltar, 2 Tesalonicenses 2:3, porque queremos saber quién es el que establece la visión. Ese, quien quiera que sea, es el que se exalta a sí mismo en las Escrituras. Y por supuesto, Antíoco Epífanes en su vida pudo haberse exaltado a sí mismo, pero las Escrituras no se toman el tiempo de hacer referencia a eso. Versículo 3, versículo 3. Sí, debería decir 3 y 4 de 2 Tesalonicenses. Ahí en sus notas dice 2 y 3. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Pecado. Eso es el papado. El hijo de perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios.
o que es adorado, de modo que él, haciéndose pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Ahora bien, si revisas los comentarios protestantes e incluso adventistas, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, no diré que la mayoría, quizás sí sea la mayoría, pero muchos de ellos te dirán que donde Daniel o donde Pablo está haciendo referencia a este pasaje sobre el hombre de pecado exaltándose a sí mismo, se encuentra en Daniel 11:36, ¿de acuerdo? Dan, y entonces esto es, aquí hay una controversia para ustedes, hermanos y hermanas, sobre la que deberían reflexionar. Es Roma la que establece la visión y Roma es la que se exalta a sí misma en la profecía bíblica. No estoy tratando de probar esto para ustedes en este momento. Les estoy dando las referencias que sí lo prueban, pero espero que ya entiendan esto. Y en 2 Tesalonicenses tienes la ilustración clásica del papado, el hombre de pecado exaltándose a sí mismo. Y los comentaristas bíblicos nos dicen que Pablo está tomando Daniel 11:36 y parafraseándolo en el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. En el versículo 36 de Daniel 11, cuando lo lees, puedes ver cómo la paráfrasis, la conexión con Pablo dice: y el rey hará conforme a su voluntad y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios y hablará maravillas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se haya cumplido la indignación, porque lo que está determinado se hará. Ahora, el poder en la profecía bíblica, que son los saqueadores de tu pueblo, que se exaltan a sí mismos, es el papado. Pero en la historia milerita hubo una controversia porque los protestantes decían que los saqueadores de tu pueblo eran los reyes sirios Antíoco Epífanes, y por supuesto esto destruye tu capacidad de entender la visión. Pero cuando entramos en la historia adventista, ¿qué encontramos en la historia adventista respecto al versículo 36? Encontramos a Uriah Smith diciendo: no, esto no es el papado, esto es Turquía. ¿De acuerdo? Uriah Smith lo hace cambiando una sola palabra. ¿Cuántas palabras tienes la libertad de cambiar en la palabra de Dios? Ninguno. Ninguna, ¿de acuerdo? El razonamiento de Uriah Smith es que en el versículo 36 él dice: si pudiéramos decir un rey, pero el versículo no dice eso. El versículo dice el rey. Y cuando dice el rey, se refiere al rey que se ha estado discutiendo en los versículos anteriores. E incluso Uriah Smith está de acuerdo en que el rey que se ha estado discutiendo en los versículos anteriores es el papado. Pero Uriah Smith quiere cambiarlo por un nuevo poder. Así que dice: si pudiéramos decir un rey en lugar del rey, veríamos que se introduce un nuevo poder en el versículo. Así que él lo cambia a Turquía. ¿Y qué dice la hermana White? Ella dice: todos los que se confundan acerca del significado del anticristo finalmente terminarán del lado del anticristo. Así que necesitamos tener claro quién es el hombre de pecado. Pero lo que les estoy diciendo es que los saqueadores de tu pueblo en el versículo 14 son el poder en la profecía bíblica que se exalta a sí mismo. Y eso es 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y esto se deriva de Daniel 11:36. Y Daniel 11:36 también es un punto de controversia en la historia adventista. Y esta controversia se remonta a la historia millerita. Y fue tal controversia que se encuentra anotada en estas tablas, aunque no hay ninguna referencia bíblica para Antíoco Epífanes. Además, el poder que establece la visión es el poder que cae. Y en Apocalipsis 14:8, ¿quién cae? Babilonia. Babilonia. ¿Quién es Babilonia al final del mundo? El hombre de pecado, el que se exalta a sí mismo. Y puedes mirar Daniel 7:26, 8:25 y 11:45 y verás que Roma, el rey del norte, es representado como cayendo. Así que lo que estoy diciendo es que en Daniel 11:14 todos los textos de prueba establecen que es Roma la que establece la visión, no Antíoco Epífanes. Y luego tienes debajo en tus notas la palabra ladrones. Es el destructor. Son los que quebrantan al pueblo de Dios. Y puedes ver referencias, los que quebrantan al pueblo de Dios en las Escrituras, y quebrantadores es una de las definiciones de ladrones. Eso es Roma, ¿de acuerdo? Estamos familiarizados con el hecho de que el cuarto reino iba a quebrantar y pisotear, ¿verdad? Iba a romper, iba a robar. Era el destructor. Y luego debajo de eso verás el argumento de William Miller sobre Daniel 11:14.
Así que una de las cosas ahora sobre el versículo 14 que quiero que veas, aparte de lo que hemos estado discutiendo, es que en los versículos 12 y 13 el rey del norte es el sujeto. Así que cuando llegas al versículo 14 dice, y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra Egipto, el rey del sur. Se ha estado hablando del rey del norte, y el rey del norte en este periodo de tiempo es Grecia. Son los últimos reyes de Grecia que han descendido a través de la historia. Han estado preparándose para tomar el control de Egipto, el rey del sur. Y dice en el versículo 14, en aquellos tiempos, al final del periodo griego para ser el tercer reino de la profecía bíblica, en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Muchas potencias comenzarán a codiciar la conquista de Egipto. También los saqueadores de tu pueblo. Así que una de las cosas que voy a enfatizar aquí, que no ha sido parte de este tema sobre la controversia millerita, es que cuando entiendes esto correctamente, gramaticalmente te está diciendo que Roma es un poder diferente. No es un descendiente de Grecia. Amén. También los saqueadores de tu pueblo. La lógica de William Miller, aunque él no intentaba hacer el punto que yo estoy haciendo, respalda lo que estoy diciendo aquí. Este versículo nos enseña que Roma es un poder diferente a Grecia. ¿De acuerdo? No son el mismo poder. Tengan eso en mente. Volveremos a eso. En la página 2 de sus apuntes tenemos una cita que probablemente muchos de nosotros conocemos en este salón y en la transmisión en vivo. Dice, la gran instrucción contenida en Daniel y Apocalipsis ha sido buscada con entusiasmo por muchos en Australia. Este libro ha sido el medio para llevar a muchas almas preciosas al conocimiento de la verdad. Todo lo que se pueda hacer debe hacerse para difundir pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. No conozco ningún otro libro que pueda ocupar el lugar de este. Ha de ser la mano ayudadora de Dios. El libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, ha de ser la mano ayudadora de Dios. Ella continúa y dice, aquellos que han estado mucho tiempo en la verdad están dormidos. Necesitan ser santificados por el Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel debe ser proclamado con voz fuerte. Tenemos ante nosotros asuntos tremendos. No tenemos tiempo que perder. Dios no permita que permitamos que asuntos menores eclipsen la luz que debe ser dada al mundo. Ahora, si estás leyendo el himnario y ves que uno de los autores de muchas de las canciones en el himnario es Frank Beldam, ese es el sobrino de Ellen White, quien finalmente dejó el adventismo. Pero cuando escuché lo que te voy a contar aquí, simplemente me quedé asombrado. Él tenía la habilidad, trabajaba con un evangelista adventista, y el evangelista adventista comenzaba su sermón. Esta noche él le decía a la gente, vamos a cubrir Daniel 2. Y él comenzaba su sermón y Frank Beldam tomaba a su esposa y él y su esposa se iban a otra habitación con el piano y se sentaban a escribir una canción sobre Daniel 2. Y al final de esa presentación evangelística, Frank Beldam y su esposa salían y tocaban y cantaban la canción sobre Daniel 2. Así que cuando estés leyendo los himnarios y veas estas canciones de Frank Beldam, ese es el hombre que las hizo y ese era el tipo de don que tenía. Pero él se apartó del adventismo y su tía era Elena White. Así que, aunque no lo dice en este siguiente pasaje, si miras detenidamente en los escritos de Elena White, encontrarás que fue Frank Beldam quien hizo esta pregunta y él no la estaba haciendo. ¿Sabes? Hay diferentes maneras en que la gente hace preguntas. A veces la gente te hace una pregunta y puedes notar, tal vez es una pregunta tonta, pero puedes ver que son sinceros. Quieren saber, no lo entienden. Pero a veces puedes notar cuando alguien hace una pregunta solo para tenderte una trampa, para hacerte quedar mal, y realmente no les importa la respuesta. Están luchando contra la verdad, ¿sabes? Se nota. Y la pregunta de Beldam aquí no era una pregunta positiva. Él estaba tratando de socavar lo que la hermana White acababa de decir sobre el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis. Ella dijo que es la mano ayudadora de Dios. Así que mientras leemos este siguiente pasaje vas a ver una pregunta. ¿Crees que lo que escribieron estos pioneros fue inspirado? Bueno, cuando llegas a la verdadera pregunta, cuando se plantea de manera menos encubierta que en este pasaje, él le estaba diciendo, ¿tú crees que Uriah Smith es inspirado? Ya sabes, con un tono sarcástico. Así que leamos esto.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Jesús. No comprendemos ni la mitad del valor de esta lección. Debemos aprender cada vez más el significado de estas palabras. Necesitamos que nuestros ojos sean ungidos para que podamos ver la luz de la verdad. No debemos pensar, bueno, ya tenemos toda la verdad, entendemos los pilares principales de nuestra fe y podemos descansar en este conocimiento. La verdad es una verdad progresiva y debemos caminar en la luz creciente. Un hermano preguntó, y esto lo está escribiendo Elena White, ella está diciendo, un hermano preguntó, pero el hermano que preguntó era su sobrino. Un hermano preguntó, hermana White, ¿cree que debemos comprender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos aceptar las verdades que otros han recopilado y creerlas porque han investigado los temas y entonces seremos libres de continuar sin agotar nuestras facultades mentales en la investigación de todos estos temas? ¿No cree que estos hombres que han sacado a la luz la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios? Él la está preparando. Y cuando llegas al diálogo real, él está siendo específico con Uriah Smith. Esto es lo que ella dice. No me atrevo a decir que no fueron guiados por Dios porque Cristo guía a toda la verdad, pero cuando se trata de inspiración en el sentido más pleno de la palabra, respondo que no. Creo que Dios les ha dado una obra que hacer, pero si no están completamente consagrados a Dios en todo momento, mezclarán el yo y sus rasgos peculiares de carácter en lo que están haciendo y pondrán su sello en la obra y formarán a los hombres y la experiencia religiosa según su propio modelo. Es peligroso para nosotros hacer de la carne nuestro brazo. Debemos apoyarnos en el brazo del poder infinito. Dios nos ha estado revelando esto durante años. Debemos tener fe viva en nuestros corazones y buscar un conocimiento mayor y una luz más avanzada. No confíen en la sabiduría de ningún hombre ni en las investigaciones de ningún hombre. Vayan a las Escrituras por ustedes mismos. Escudriñen la palabra inspirada con corazones humildes. Dejen a un lado sus opiniones preconcebidas porque no obtendrán ningún beneficio a menos que vengan como niños de la palabra, como niños a la palabra de Dios. Deben decir, si Dios tiene algo para mí, lo quiero. Si Dios ha dado evidencia en su palabra a este o aquel hermano de que cierta cosa es verdad, Él me la dará a mí. Puedo encontrar esa evidencia si escudriño las Escrituras con oración constante y puedo saber que sé lo que es la verdad. No necesitan predicar la verdad como producto de la mente de otro hombre, deben hacer la suya. Cuando la mujer de Samaria se convenció de que Jesús era el Mesías, se apresuró a contarles a sus vecinos y conciudadanos. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificó, me dijo todo cuanto he hecho. Y muchos más creyeron por la palabra de él mismo y dijeron a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo. Hermanos, debemos hundir la sonda profundamente en la mina de la verdad. Pueden cuestionar asuntos entre ustedes y consigo mismos si solo lo hacen en el espíritu correcto. Pero con demasiada frecuencia el yo es grande. Y tan pronto como comienza la investigación, se manifiesta un espíritu no cristiano. Esto es precisamente lo que a Satanás le agrada, pero debemos venir con un corazón humilde para saber por nosotros mismos qué es la verdad. Se acerca el tiempo. Esta es una de las razones por las que fui. Hay dos ideas bonitas en lo siguiente, en la conclusión de este pasaje, que en realidad no son relevantes para Uriah Smith. Esta es una de ellas. Se acerca el tiempo en que seremos separados y dispersados y cada uno de nosotros tendrá que permanecer sin el privilegio de la comunión con aquellos que comparten la misma fe preciosa. ¿Y cómo podremos permanecer firmes a menos que Dios esté ¿Cómo podrás permanecer firme a menos que Dios esté a tu lado y sepas que Él te está guiando y dirigiendo? Siempre que venimos a investigar la verdad bíblica, el maestro de las asambleas está con nosotros. El Señor no deja el barco ni por un momento para que sea dirigido por pilotos ignorantes. Podemos recibir nuestras órdenes del capitán de nuestra salvación. Debemos ser capaces de presentar la preciosa verdad en el momento oportuno.
No afirmamos que en la doctrina buscada por aquellos que han estudiado la palabra de la verdad no pueda haber algún error, porque ningún ser humano es infalible. Pero si Dios ha enviado luz, la queremos. Y Dios ha enviado luz y que cada uno tenga cuidado de cómo la trata. A medida que se proclama la verdad, los hombres dirán, ten cuidado ahora, no seas demasiado celoso, demasiado tajante. Tú quieres la verdad. Por supuesto queremos la verdad y la queremos tal como es en Jesús. Cuando Natanael vino a Jesús, Jesús exclamó, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Jesús también nos verá en los lugares secretos de oración si lo buscamos para recibir luz y así saber qué es la verdad. Nuestros hermanos deberían estar dispuestos a investigar de manera sincera cada punto de controversia. Si un hermano está enseñando error, aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad deberían saberlo. Y si está enseñando la verdad, deberían ponerse de su lado. Ese es el otro punto que quería asegurarme de que vieras. Con demasiada frecuencia, la gente ha escuchado este mensaje profético y sabe que es la verdad, pero para, ya sabes, tal vez ascender en su ámbito de influencia, mantener amistades o evitar controversias, a pesar de saber que es la verdad, deciden no apoyarlo. Nosotros deberíamos saber todo lo que se está enseñando entre nosotros, porque si es la verdad, necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita saberlo y cada alumno de la escuela sabática debería entenderlo. Todos estamos, todos, bajo la obligación ante Dios de saber lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones mediante las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estés tan lleno de prejuicio que no puedas reconocer un punto cuando se te ha demostrado. Hay un hermano, y yo dejé... Él ha puesto sus escritos en un sitio web ahora y muchas de las personas que se oponen a este mensaje, ellos envían a la gente a sus escritos, ¿de acuerdo? Y él tiene credibilidad porque en primer lugar es médico, lo que lo hace creíble a los ojos de algunas personas. Además es yerno de Gerard Damsticht, quien escribió el libro The Foundations of Seventh-day Adventist Message and Mission, ¿de acuerdo? Ese es un libro que recomendamos sobre la historia de los mileritas. Así que también tiene este tipo de credibilidad indirecta. Y dejé de dialogar con él. Fue un diálogo agradable, fue por correo electrónico, pero aún conservo los correos, así que no quisiéramos que alguien dijera que lo que estoy diciendo no ha sido documentado. Y él publicó un artículo y en el Espíritu de Cristo me lo envió. Él dice... Sabes, Buba, voy a hacer público este artículo y pensé que debía compartirlo contigo primero. Le dije gracias. Y lo revisé y le dije, bueno, lo que estás diciendo aquí está equivocado. Aquí está la razón según la Biblia y el espíritu de profecía. Y lo que dices aquí está mal, aquí está la razón según la Biblia. ¿De acuerdo? Así que lo hicimos esto 3 veces y cada vez había cosas allí que él decía que no eran correctas, simplemente no eran correctas. Entonces lo que hizo fue, se quedó con su artículo y eliminó esas cosas. Elimina esas cosas y como que ya no forman parte de su argumento y simplemente mantiene el artículo. ¿De acuerdo? Nunca reconoce que estaba construyendo su premisa sobre este pilar aquí y que ese pilar fue removido. Simplemente mantuvo su argumento y no dijo nada sobre ese pilar. Y debido a que hizo eso, por nuestro diálogo, determiné que, bueno, si la persona ni siquiera puede reconocerse cuando responde por correo diciendo, sí, veo tu punto, tenías razón sobre eso, si ni siquiera está dispuesto a reconocerlo, de todas formas, nunca logro hacer todo lo que debería en un día. Así que, ¿por qué gastar más tiempo con ese tipo de actitud? Y entonces lo que ella está diciendo aquí, pero... Si es de acuerdo a esta prueba, el testimonio de Lund, no estés tan lleno de prejuicio que no puedas reconocer un punto cuando se te demuestra, simplemente porque no concuerda con tus ideas.
No te aferres a cada objeción, por pequeña que sea, y la hagas tan grande como sea posible y la guardes para usarla en el futuro. Nadie ha dicho que vayamos a encontrar perfección en las investigaciones de ningún hombre, pero esto sí lo sé, que nuestras iglesias están muriendo por la falta de enseñanza sobre temas de la justicia por la fe y otras verdades afines. No importa por quién sea enviada la luz, deberíamos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo, pero muchos no lo hacen. Cuando se presenta un punto controvertido, lanzan pregunta tras pregunta sin reconocer, sin admitir un punto, aunque esté bien fundamentado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí. Pregunta desde el público, la respondes, desmontas por completo la premisa absurda y en lugar de que la persona diga, ya lo entiendo, pasan a la siguiente pregunta. Y su siguiente pregunta solo tendría sentido si la primera hubiera sido válida. Y simplemente siguen lanzando preguntas y después de un rato, por eso ya no tiene sentido seguir señalando esa mano. O que actuemos como hombres que buscan la luz, que Dios nos conceda su espíritu día tras día y permita que la luz de su rostro brille sobre nosotros para que seamos aprendices en la escuela de Cristo. Así que lo que quiero decir aquí es que este era un buen pasaje. Incluí algunos puntos que no son relevantes para lo que realmente estamos analizando. Lo que realmente estamos analizando aquí es que el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, ha sido identificado por la hermana White como la mano ayudadora de Dios, pero en el mismo sentido, ella nos ha dejado claro que él no fue inspirado y que hay algunas cosas que Uriah Smith enseña en ese libro que están equivocadas. Y ese es un enfoque iluminado hacia ese libro. ¿De acuerdo? Pero vamos a referirnos a ese libro. ¿De acuerdo? Así que quiero que vayan ahora a Daniel 7:7. Y ahora intentaré decirles el punto que estoy tratando de hacer aquí durante toda esta primera hora. En el versículo 7 de Daniel 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y hollaba las obras con sus pies. ¿Qué bestia es esta? Roma. Esta es Roma. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y era diferente de todas las bestias que estaban antes de ella. Bien, ahora aquí está mi punto. Espero no haberme ido tan lejos alrededor de la montaña que no puedan entender mi lógica. En Daniel 11:14, donde comenzamos, William Miller usa la palabra también para probar que los saqueadores de tu pueblo, Roma, es un poder diferente a Grecia. Sí. Y aquí en Daniel 7, Roma es diferente de las bestias que la precedieron. Así que por el testimonio de dos en el libro de Daniel, sabemos que Roma, el cuarto reino, no es descendiente de Grecia. Es un reino diferente. Amén. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Quizás eso no signifique nada para ti, pero debería. ¿De acuerdo? Así que te voy a mostrar un error a cierto nivel, y no creo que sea un error, y sé que yo he estado diciendo algunas de estas cosas aquí recientemente y realmente le causa problemas a la gente. Tengo un amigo cercano que la idea que voy a decir ahora, no sé si ya la ha superado, pero mira esto. En este cuadro de aquí, este es el cuadro de 1850, esto es Daniel 8, y los pioneros muestran que el cuerno pequeño de Daniel 8 sale de uno de los cuernos de Grecia. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a Daniel 8:8. Daniel 8:8 dice, por tanto, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí están los 4 notables, ¿verdad? Y va a haber un cuerno pequeño que sale de uno de ellos, y ese cuerno pequeño es Roma. Fíjate en el siguiente versículo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que mi argumento es que Marco está aquí. Marco es un artista gráfico de clase mundial, si esa es la categoría correcta. ¿Es esa una forma correcta de describir tu profesión? Ilustrador. Ilustrador gráfico, de acuerdo.
Así que si le dieras a Jo Marco la tarea de ilústranos los versículos 8 y 9 a nivel superficial, él haría exactamente eso. Él mostraría este cuerno saliendo directamente de ese cuerno. Pero sabemos por Daniel 11:14 y Daniel 7:7 que este reino de este cuerno pequeño, que no tiene una conexión directa con Grecia, es diferente. También los saqueadores de tu pueblo. Pero para un ilustrador gráfico no hay ningún problema en representarlo así. ¿De acuerdo? No hay ningún problema ahí. Como lo leo, si tuviera que ilustrarlo gráficamente, así es como habría que hacerlo. ¿De acuerdo? Pero fíjense incluso, y esto es un error, sugerir que les digo de antemano, en un momento explicaré por qué. Es un error sugerir que el cuerno pequeño surge de uno de los cuernos de Grecia. Es un error. ¿Está bien? Uriah Smith comete este error en Thoughts on Daniel and Revelation, God's Helping Hand, página 175. Él dice, el cuerno pequeño sale de uno de los cuernos del macho cabrío. Él lo dice. Está equivocado. ¿De acuerdo? Bien, entonces permítanme leerles algo del libro de Samuel Pipin, Recibiendo la Palabra. Pipin. ¿De acuerdo? Es diferente de Pippinger. Con regularidad recibimos personas. No hace ni mes y medio, un hermano de Canadá llamó aquí, contactó a mi esposa y le dijo, he escuchado que Jeff Pippinger se fugó con una joven. Mi esposa le dice, Pipim, ¿de acuerdo? Y yo no sé si Pipim se fugó con una joven, pero él es el que tuvo el problema moral, no Pippinger, ¿de acuerdo? Pero este es su libro. Y en este libro, él va a definir 3 maneras de estudiar la Biblia que existen en el adventismo hoy en día. Las reglas de William Miller, él va a decir que todos las rechazamos. Bien, pero él nos va a decir cuáles son esas otras 2 reglas. Esto está al principio de la página 27. Dice, la crisis que enfrenta el adventismo contemporáneo no se debe necesariamente a un choque de 2 culturas, la Iglesia de Occidente y el resto de la Iglesia. Más bien, es una crisis sobre la hermenéutica bíblica, los principios apropiados para interpretar la Biblia. Recientemente, esta crisis ha generado mucha terminología hermenéutica nueva en nuestra Iglesia. Libro de casos versus libro de códigos, enfoque de principios versus enfoque literal, enfoque contextual versus enfoque de texto clave, enfoque dinámico versus enfoque rígido, principio, espíritu versus literal, letra. Ahora, aquí está la que quiero que escuchen, porque él está diciendo que la hermenéutica en la iglesia se divide en 2 campos. Y aquí está. Y él acaba de describir esos 2 campos de varias maneras en que se discuten, pero aquí está la división de esos 2 campos, lo que quiero dejar registrado, método histórico crítico versus método histórico gramatical y quizás otros términos también. Pero fíjense en lo que dice en el siguiente párrafo. Al abordar el tema de la interpretación bíblica, entre paréntesis, hermenéutica, los adventistas del séptimo día se enfrentan solo a 2 opciones. El enfoque adventista histórico de las Escrituras, que reconoce que la Biblia es completamente inspirada, confiable y autoritativa, y 2, los enfoques liberales contemporáneos de la Biblia, que niegan la plena inspiración, confiabilidad y autoridad de las Escrituras. Aunque estos 2 enfoques están a años luz de distancia, a millas de distancia, ambos coinciden en su rechazo a un tercer enfoque, es decir, el método de interpretación por texto de prueba. Puede ser útil explicar por qué, y el texto de prueba son las reglas de William Miller, línea sobre línea. Así que lo que quiero que vean es que cuando el adventismo en las décadas de 1920 y 1930 estaba rechazando la comprensión pionera de lo diario, que también estaban buscando la acreditación en sus universidades. Primero, las facultades de medicina y después, por lo que tenía que suceder, los departamentos de teología. Aceptaron la hermenéutica bíblica del protestantismo apóstata.
Y estas hermenéuticas bíblicas del protestantismo apóstata se dividen en dos métodos: el método histórico crítico y el método histórico gramatical. Estos están en conflicto entre sí. Y un enfoque está ejemplificado por un hombre llamado Desmond Ford. Bien, ¿cuántos en esta sala han oído hablar de Desmond Ford? ¿Sabían que Desmond Ford rechaza el espíritu de profecía, rechaza el santuario? Y durante un tiempo después de que dejó la iglesia, tal vez aún lo haga, comenzó a adorar en domingo, quizás ahora adore en ambos días. No le presto atención a Desmond Ford, ¿de acuerdo? Pero hubo un tiempo en que incluso adoraba en domingo. Ahí es a donde lo llevó su enfoque bíblico de la hermenéutica. Y eso causó una crisis en el adventismo sobre la cual no sé mucho. Esa crisis estaba llegando a su punto máximo justo cuando nosotros estábamos entrando al adventismo. Pero quiero que vayan a Daniel 8:8-9. Lo entiendan o no, la razón por la que Desmond Ford descarta el santuario y el espíritu de profecía en el adventismo es porque él afirma que el cuerno pequeño del versículo 9 es un descendiente directo de uno de los cuernos de Grecia. Y por lo tanto, él afirma que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y así, lo que enseñamos sobre el Papa de Roma siendo el hombre de pecado es descartado porque la Biblia no está hablando del Papa de Roma. Está hablando de Antíoco Epífanes. Este es el mismo argumento con el que los mileristas tuvieron que lidiar. Fue un argumento tan importante que de hecho está consagrado en estos cuadros sagrados y Desmond Ford es el hombre moderno que vuelve a introducir esto en el adventismo. ¿De acuerdo? Así que debido a esto surge el Instituto de Investigación Bíblica. No entraré en la historia, pero fue porque habían aceptado estos dos enfoques falsos de la hermenéutica bíblica que algunos se dieron cuenta. Vaya, si nos posicionamos en este grupo con Desmond Ford, barreremos con todo el adventismo. Y por lo tanto, aquellos que no querían estar en ese grupo y estaban en el otro grupo del que Pippin hablaba aquí, empezaron a formar comités que finalmente evolucionan en el Instituto de Investigación Bíblica. Así que si vas a... ¿Dónde está? En la página 8 de tus apuntes verás a dos de estos hombres, dos teólogos que se oponen a Desmond Ford, el defensor de un tipo de hermenéutica, y ellos son los defensores del otro tipo de hermenéutica, y ambos enfoques hermenéuticos rechazan el método de William Miller para interpretar las Escrituras. Y verás donde dice los cuatro vientos de Daniel 8, verás a Hassall y Shea, que son teólogos adventistas muy conocidos que se oponen a Desmond Ford. Pero cuando Desmond Ford presentó su argumento de que este cuerno aquí, el cuerno pequeño de Daniel 8:9, era un descendiente directo de Grecia, ellos supieron que estaban en problemas. Así que empezaron a apresurarse. Así que lo que voy a hacer es mostrarte, darte referencias de Shea y Hassall, ellos no están de acuerdo en absoluto con lo que enseñamos porque nosotros usamos el método de prueba textual de William Miller. Ellos están tan en contra de nosotros como lo estaría Desmond Ford, pero quieren pretender, Hassall y Shea quieren pretender, que su enfoque bíblico de la hermenéutica sostiene el adventismo, cuando en realidad lo destruye igual que lo hace Desmond Ford. El Instituto de Investigación Bíblica se opone a Desmond Ford, pero el Instituto de Investigación Bíblica rechaza nuestra comprensión del Islam, rechaza el 25-20, rechaza lo del continuo, rechaza también estos gráficos. ¿Me están siguiendo? Sí. Pero se vio que Desmond Ford, su interpretación iba a barrer con todo el adventismo, así que se pusieron a trabajar. Y si vas a William Shea en Selected Studies on Prophetic Interpretation del Comité de Estudio de Daniel y Apocalipsis, volumen 1, páginas 41 a 43, o si vas a Gerard F. Hassall del Comité de Estudio de Daniel y Apocalipsis, volumen 2, páginas 387 a 394, encontrarás que ambos hombres demuestran, a partir del hebreo de Daniel 8 y 9, que este cuerno pequeño no sale de los 4 cuernos del versículo 8. Sale de los 4 vientos. La razón por la que hicieron ese trabajo fue porque Desmond Ford estaba destruyendo el adventismo al mostrar que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Desmond Ford
estaba usando el mismo argumento que se utilizó en la historia millerita para atacar el símbolo que establece claramente la visión, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que todavía estamos en Daniel 8. En este momento estamos tratando de mostrar a partir de las Escrituras que el continuo en el libro de Daniel es el paganismo. En la presentación anterior mostramos que los reinos de la profecía bíblica en Daniel 7 representan las manifestaciones políticas de los reinos de la profecía bíblica y que están representados por estas bestias. Pero Daniel 8 está conectado con Daniel 7 por Daniel en el versículo 1 de ambos capítulos. Están conectados entre sí. Y uno de los temas en la profecía bíblica es la combinación de iglesia y Estado. Y en el capítulo 8 de Daniel se trata de los mismos reinos de la profecía bíblica, pero es la manifestación religiosa. Y sabemos esto porque Daniel utiliza animales del santuario y términos del santuario en Daniel 8 para hacernos saber que este capítulo trata sobre las manifestaciones religiosas. Pero cada término del santuario que Daniel utiliza en Daniel 8 es un símbolo corrompido del santuario. Ya sea el carnero o el macho cabrío que tienen estos cuernos desbalanceados porque las ofrendas debían ser perfectas, o ya sea el cuerno pequeño. En la Biblia es una abominación que un hombre se vista como mujer y una mujer se vista como hombre, y este cuerno pequeño en los versículos 9, 10, 11 y 12. En un versículo es un hombre, en el siguiente es una mujer, en el siguiente es un hombre, en el siguiente es una mujer. Eso es una abominación. Todos los términos del santuario en Daniel 8 están corrompidos, son términos falsificados, enseñándonos que esta es la manifestación religiosa de los reinos de la profecía bíblica y que se trata de una religión falsa que se expresa en la naturaleza progresiva de estos reinos, porque cada uno de estos reinos se exalta a sí mismo más que el reino anterior. Es una escalada de autoexaltación que es precisamente la raíz de la religión de Satanás. Pero ahora, al comenzar a analizar los versículos 9 al 12, lo primero a lo que quería despertarnos, si es que queremos despertar, es que este pasaje de las Escrituras es de tal importancia suprema, de manera especial, para llegar a comprender plenamente que es aquí donde los hombres que están en el campo de Desmond Ford inician su guerra que arrastra al adventismo. Y al hacerlo, todo lo que están haciendo es repetir la guerra que tuvo lugar en la historia de los mileritas, como se representa en este cuadro. Pero al hacerlo, demuestran una diferencia entre dos campos de hermenéutica en el adventismo, y ambos campos rechazan las reglas de interpretación profética de William Miller. Así que quiero que entiendas que a medida que avanzamos por Daniel 8 y continuamos en nuestro estudio sobre el continuo, a veces las controversias sobre estos versículos son señaladas por el Señor. Y por lo tanto, como estudiantes de la profecía, como bereanos, dividiendo correctamente la palabra, tenemos la responsabilidad de entender las implicaciones de estas controversias y tomar nota de ellas, y comprender que se está poniendo un énfasis en este pasaje desde la historia de los mileritas y en nuestra propia historia, lo cual requiere que veamos la seriedad, la importancia y la relevancia de este pasaje donde encontramos el continuo. ¿De acuerdo? Todo lo que hicimos hoy fue, de alguna manera, poner un poco de énfasis, espero, en los estudios siguientes mientras avanzamos por Daniel capítulo 8 y el continuo. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos colocarnos en la historia que se está desarrollando aquí y entender que esta historia ha sido prefigurada en historias pasadas y que algunas de estas controversias que hoy luchan contra el mensaje profético ya fueron prefiguradas en épocas anteriores. Queremos entender lo que eso significa para nosotros como tu pueblo y para nosotros individualmente. Queremos dividir correctamente la palabra de verdad. Queremos que la visión se establezca en nuestros corazones, así que queremos comprender clara y concluyentemente que los saqueadores del pueblo son el hombre de pecado, el anticristo de la profecía bíblica.
Queremos abordar nuestro estudio desde esa visión, no desde la visión falsa que Satanás ha elegido para socavar la capacidad de las personas de tener la visión, para evitar que se pierdan aquí al final. Te pedimos que sigas bendiciendo la producción que estamos realizando aquí y la transmisión en vivo. Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.